Rodrigo Sandoval llevaba trabajando su pequeño rancho durante 15 años, criando pollos y manteniendo unas pocas cabras para leche. Su propiedad de 10 hectáreas en las afueras de San Miguel había sido heredada de su abuelo, y aunque no lo hacía rico, le proporcionaba una vida honesta y tranquila. A los 38 años, Rodrigo era conocido en el pueblo como un hombre trabajador, honesto y con un don especial para cuidar animales enfermos o heridos. La mañana del martes comenzó, como cualquier otra, hasta que escuchó el rugido de un camión grande acercándose por el camino de tierra que llevaba a su casa. Era inusual. Los únicos vehículos que normalmente visitaban su propiedad eran las camionetas ocasionales de vecinos o el camión de alimento para animales que venía una vez al mes. Este sonido era diferente, más pesado, más industrial. Salió de su casa simple de adobe para ver un enorme tráiler para ganado deteniéndose frente a su portón. El conductor, un hombre robusto de unos 50 años con overoles sucios y una gorra de béisbol desgastada, bajó de la cabina y consultó una tablet con una expresión confundida. ¿Es usted Rodrigo Sandoval?, preguntó el conductor, limpiando el sudor de su frente con el dorso de su mano. Sí, soy yo, respondió Rodrigo acercándose con cautela, pero no estoy esperando ninguna entrega. El conductor frunció el ceño y miró nuevamente su tablet. Dice aquí que debo entregar una vaca Holstein a esta dirección. Orden número 4457. Pagada en su totalidad. Mostró la pantalla a Rodrigo, quien pudo ver efectivamente su nombre y dirección, pero no reconocía el número de orden. Debe haber un error, dijo Rodrigo. Yo no ordené ninguna vaca. Solo tengo pollos y cabras. El conductor suspiró pesadamente. Mire, señor, he manejado 4 horas para llegar aquí. La vaca está ahí atrás, y mi programación dice entregarla. Aquí si hay un problema, tendrá que resolverlo con la oficina, pero yo necesito descargar este animal. Rodrigo podía escuchar el sonido de un animal moviéndose en el tráiler, ocasionalmente un mugido bajo que confirmaba que efectivamente había una vaca allí. Su mente trabajaba rápidamente, tratando de entender cómo había ocurrido esta confusión. No había ordenado ganado, no tenía las instalaciones apropiadas para una vaca, y definitivamente no tenía el dinero para pagar por un animal así. ¿Puede llamar a su oficina para verificar?, preguntó Rodrigo. El conductor ya estaba marcando un número en su teléfono celular. Después de varios minutos de conversación en voz baja y cada vez más frustrada, colgó. La oficina dice que el pago está confirmado, la orden está correcta según sus registros, y necesito entregar el animal. Si usted no la ordenó, eso es algo que tendrá que resolver directamente con ellos. En ese momento, don Fernando López, el vecino más cercano de Rodrigo, apareció en su camioneta. Fernando era un ganadero experimentado con un rancho próspero, a 2 kilómetros de distancia. Había visto el tráiler y había venido a investigar, como era típico en su naturaleza curiosa y servicial. ¿Qué pasa aquí, Rodrigo?, preguntó Fernando. Bajándose de su camioneta, Rodrigo le explicó rápidamente la situación. Fernando escuchó con interés creciente, ocasionalmente asintiendo o haciendo preguntas aclaradoras al conductor. Déjeme ver el animal, dijo Fernando finalmente el conductor. Ansioso por resolver la situación de cualquier manera posible, abrió las puertas traseras del tráiler. Lo que revelaron hizo que Fernando silbara en voz baja. Era una vaca Holstein hermosa, de aproximadamente 4 años. Con el típico patrón de manchas negras y blancas que caracterizaba la raza. Pero lo que inmediatamente llamó la atención de Fernando fue que el animal estaba claramente muy avanzado en su embarazo. Su vientre estaba notablemente distendido, y su postura y movimientos sugerían que el parto podría ocurrir en cualquier momento. Rodrigo, dijo Fernando en voz baja, esta vaca está preñada, muy preñada. Probablemente va a parir en los próximos días, tal vez incluso horas. El conductor parpadeó sorprendido. No dice nada sobre embarazo en mi orden de entrega, murmuró, consultando nuevamente su tablet. Fernando se acercó más al tráiler, usando su experiencia de décadas para evaluar el estado del animal. La vaca lo miraba con ojos grandes y calmados. Su respiración era regular, pero había signos sutiles que un ganadero experimentado podía leer como un libro abierto. Esta no es una vaca cualquiera, dijo Fernando con creciente excitación. Por su conformación y calidad yo diría que es una Holstein de líneas superiores. Y por cómo está llevando su embarazo, mi intuición me dice que esto no es un embarazo normal. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rodrigo. Su vientre es demasiado grande para un solo ternero, incluso para una vaca de su tamaño. Mi ex me dice que podríamos estar viendo gemelos, tal vez incluso trillizos. Eso es extremadamente raro en el ganado Holstein. El conductor, que había estado escuchando toda esta conversación con creciente nerviosismo, interrumpió. Señores, tengo otras entregas que hacer hoy. Necesito descargar este animal aquí o llevármelo de vuelta a la central. ¿Qué va a hacer? Rodrigo se encontraba en una posición imposible. No había ordenado la vaca, no tenía instalaciones apropiadas para ganado bovino,
y no tenía experiencia cuidando vacas preñadas, pero algo sobre toda la situación le intrigaba. Durante años había cuidado animales heridos y enfermos, desarrollando una reputación en el área por su gentileza y habilidad natural con las criaturas que necesitaban ayuda. Si no acepto la vaca, ¿qué va a pasar con ella? Preganto. Conductor se encogió de hombros. Regresa a la central. Probablemente terminará en un subasta de liquidación o algo así. No es mi problema después de que sale de mi camión. La idea de que esta vaca hermosa y obviamente preñada fuera enviada a una subasta de liquidación, donde podría terminar en cualquier lugar o en malas condiciones, tocó algo profundo en el corazón de Rodrigo. Había dedicado su vida a cuidar animales, y aunque esta situación estaba fuera de su experiencia normal, no podía permitir que un animal en estado vulnerable fuera abandonado a su suerte a Fernando. Leyendo la expresión en el rostro de Rodrigo, puso una mano en su hombro. Si decides quedártela, yo te ayudo. Tengo experiencia con partos bovinos, y mis instalaciones están cerca si necesitas algo urgente. Después de un momento de profunda consideración, Rodrigo asintió lentamente. Está bien, me quedo con la vaca. El conductor no perdió tiempo. En 15 minutos había descargado cuidadosamente al animal, había conseguido que Rodrigo firmara los papeles de entrega y había partido hacia su próxima parada. Rodrigo se quedó parado en su patio, mirando a una vaca justa empreñada que ahora era oficialmente suya, sin tener la menor idea de cómo había ocurrido todo esto en la vaca. Por su parte, parecía completamente calmada ante su nuevo entorno. Caminó lentamente alrededor del área cercada que Rodrigo usaba ocasionalmente para sus cabras, olisqueando la hierba y orientándose con la tranquilidad de un animal que había aprendido a adaptarse a cambios. ¿Cómo voy a llamarte? Murmuró Rodrigo observando al animal. La vaca alzó la cabeza al escuchar su voz y lo miró directamente a los ojos con una expresión que parecía casi inteligente. Carmen decidió después de un momento, te voy a llamar Carmen. Fernando había permanecido para ayudar con la transición inmediata. Juntos improvisaron un refugio más adecuado para Carmen, usando materiales que Rodrigo tenía almacenados y algunos que Fernando trajo de su propio rancho. El refugio no era perfecto, pero proporcionaba protección del sol y la lluvia, y tenía suficiente espacio para que Carmen se moviera cómodamente. Rodrigo, dijo Fernando mientras observaban a Carmen explorar su nuevo hogar, necesitas saber que cuidar una vaca preñada es diferente de cualquier cosa que hayas hecho antes, especialmente si mis sospechas sobre gemelos son correctas. ¿Qué necesito saber?, preguntó Rodrigo. Fernando procedió a darle un curso rápido sobre el cuidado de vacas preñadas. Habló sobre nutrición, signos de parto inminente, posibles complicaciones, y cuando llamara a un veterinario, también le dio a Rodrigo su número de teléfono y le aseguró que estaría disponible día y noche si surgía alguna emergencia. Una cosa más, dijo Fernando antes de irse. Si realmente está preñada con gemelos o más, esto podría ser algo muy especial. Los nacimientos múltiples en Holstein son raros, y si los terneros son saludables podrían valer mucho más que una vaca normal en esa noche. Rodrigo durmió poco. Cada pocas horas se levantaba para verificar que Carmen estuviera bien. La Inc., siempre tranquila, a veces echada, a veces de pie comiendo el heno que él había comprado apresuradamente en el pueblo esa tarde en los siguientes días. Establecieron una nueva rutina. Rodrigo se despertaba antes del amanecer para verificar el estado de Carmen, le proporcionaba agua fresca lleno de buena calidad, y pasaba tiempo simplemente observándola y hablándole. Descubrió que Carmen era un animal notablemente inteligente y gentil que parecía apreciar la compañía humana en el jueves por la mañana. Rodrigo notó que Carmen estaba actuando de manera diferente. Estaba más inquieta, caminando en círculos en su área cercada, y ocasionalmente se echaba y se levantaba repetidamente. También notó que había dejado de comer con su apetito normal. Llamó inmediatamente a Fernando, quien llegó en 15 minutos. Definitivamente está en las primeras etapas del trabajo de parto, confirmó Fernando después de observar a Carmen durante algunos minutos. Por su comportamiento yo diría que tenemos entre 6 y 12 horas antes de que comience. Active. Pasaron el resto del día preparándose. Fernando trajo suministros adicionales de su propio rancho, mantas limpias, antisépticos y herramientas básicas que podrían necesitar si había complicaciones. También contactó al veterinario local, Dr. Ramírez, para alertarlo de que podría necesitar hacer una visita de emergencia en esa noche. Alrededor de las 10, Carmen comenzó a mostrar signos más activos de parto. Su respiración se volvió más laboriosa y comenzó a hacer sonidos bajos y rítmicos que Fernando reconoció como normales para una vaca en trabajo de parto. Aquí vamos, murmuró Fernando, encendiendo las lámparas portátiles que habían preparado.
En las primeras 3 horas del trabajo de parto de Carmen progresaron normalmente. Rodrigo, aunque nervioso, se quedó cerca proporcionando apoyo moral, tanto para Fernando como para Carmen. Había desarrollado un vínculo genuino con el animal durante los pocos días que había estado en su propiedad, y quería estar presente para este momento crucial, pero alrededor de la 1 de la mañana. Algo cambió. Carmen parecía estar luchando más de lo que Fernando esperaba, y sus contracciones, aunque regulares, no parecían estar progresando hacia el nacimiento. Algo no está normal, murmuró Fernando, su experiencia diciéndole que esta no era la progresión típica de un parto bovino. A las 2 de la madrugada, Fernando tomó la decisión de llamar al doctor Ramírez. Doctor, necesitamos que venga. El parto no está progresando como debería, y tengo la sospecha de que hay algo inusual aquí. El doctor Ramírez llegó 30 minutos después, una figura calmada y profesional que había atendido miles de partos animales durante sus 20 años de práctica. Después de un examen rápido pero minucioso de Carmen, se dirigió a Rodrigo y Fernando con una expresión de sorpresa y excitación. Señores, dijo, sus sospechas sobre gemelos eran correctas, pero esto es aún más inusual de lo que pensaban. Por lo que puedo determinar, esta vaca está llevando trillizos. La palabra trillizos colgó en el aire como una declaración imposible. Fernando, a pesar de sus décadas de experiencia, nunca había presenciado personalmente un nacimiento triple en ganado bovino. Doctor, dijo Fernando, ¿cuáles son las probabilidades de supervivencia para trillizos bovinos? El doctor Ramírez fue honesto. Normalmente, no son buenas. Los trillizos bovinos ocurren en menos del 0.3% de todos los embarazos bovinos. La mayoría de las veces, no todos sobreviven, y a menudo la madre también está en riesgo debido al estrés físico. Pero había algo más. Conforme el doctor Ramírez continuó su examen, su expresión se volvió cada vez más intrigada. Hay algo más inusual aquí, dijo finalmente. Por la posición y el tamaño que puedo sentir, estos no son trillizos. Mi experiencia me dice que estamos viendo algo extremadamente raro en trillizos idénticos. La distinción era crucial. Mientras que los trillizos bovinos ya eran raros, los trillizos idénticos eran casi míticos en el mundo de la ganadería. Ocurrían cuando un solo óvulo fertilizado se dividía en 3 embriones idénticos, un proceso tan raro que la literatura veterinaria contenía menos de una docena de casos documentados en todo el mundo. A las 3:30 de la madrugada, Carmen finalmente comenzó a parir activamente. El primer ternero emergió después de 1 hora de trabajo intenso. Era un macho pequeño pero perfectamente formado, con el patrón típico blanco y negro de Holstein, pero con marcas inusualmente simétricas. Susurró Rodrigo mientras observaba al ternero tomar sus primeras respiraciones. Pero no había tiempo para celebrar. 10 minutos después, Carmen comenzó las contracciones para el segundo ternero. Este también era un macho, notablemente similar al primero en tamaño y markings. El doctor Ramírez trabajó rápidamente para limpiar y estimular la respiración del segundo bebé mientras Fernando atendía al primero. El tercer ternero llegó 20 minutos después, y cuando emergió completamente, los 3 hombres se quedaron en silencio total. Era otro macho, y la similitud con sus hermanos era tan perfecta que parecía imposible. En 30 años de práctica veterinaria, dijo el doctor Ramírez en voz baja, nunca he visto algo así. Estos no son solo trillizos idénticos, son trillizos idénticos perfectos. Los 3 terneros eran notablemente similares en tamaño, peso y marcas. Más extraordinario aún, todos 3 habían nacido saludables y vigorosos, algo que desafiaba todas las probabilidades estadísticas para nacimientos múltiples bovinos en Carmen. Exhausta, pero aparentemente en buena salud, comenzó inmediatamente el proceso de limpiar y estimular a sus 3 bebés. Su instinto maternal había activado completamente, y parecía completamente capaz de cuidar a sus 3 hijos simultáneamente. Rodrigo, dijo el doctor Ramírez, ¿entiendes lo que tienes aquí? Rodrigo, emocionalmente agotado pero lleno de adrenalina, negó con la cabeza. Tienes 3 terneros Holstein idénticos, todos machos, todos saludables, nacidos de un parto triple. Exitoso en términos de genética bovina. Esto es como ganar la lotería. Estos animales podrían ser invaluables para programas de investigación, crianza o exhibición, pero en ese momento, para Rodrigo, no se trataba de dinero o valor. Se trataba del milagro que acababa de presenciar. Carmen había llegado a su vida por error, y había traído consigo algo que los expertos decían que era casi imposible. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de las ventanas del refugio improvisado cuando los 3 terneros finalmente se pusieron de pie y comenzaron a buscar leche de su madre. Carmen, con la paciencia infinita que caracteriza a las mejores madres animales, se posicionó para permitir que todos 3 pudieran amamantarse simultáneamente. Es la imagen más hermosa que he visto jamás, murmuró Fernando, quien había estado despierto toda la noche, pero parecía energizado por lo que había presenciado.
El doctor Ramírez comenzó inmediatamente a hacer llamadas. El primer llamado fue a la Universidad Veterinaria Estatal, donde tenía contactos en el Departamento de Genética Animal. El segundo fue a la Asociación Nacional de Criadores Holstein. El tercero fue a un colega suyo que se especializaba en casos raros y documentación. Rodrigo dijo después de terminar sus llamadas: va a haber mucha gente interesada en ver estos terneros. ¿Estás preparado para eso? Rodrigo miró a Carmen y sus 3 bebés. En el espacio de una semana, su vida tranquila había sido completamente transformada. Había aceptado una vaca por error, y esa vaca había producido algo que los expertos llamaban un milagro de la naturaleza. Mientras Carmen y los bebés estén seguros y saludables, dijo finalmente, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. La primera visita oficial llegó ese mismo día por la tarde. 2 genetistas de la Universidad Estatal habían manejado 3 horas para ver a los trillizos con sus propios ojos. Trajeron equipo de documentación, cámaras especializadas, y formularios para comenzar el proceso de documentación científica oficial. Señor Sandoval, dijo la doctora López, la genetista principal, después de pasar 2 horas examinando y fotografiando a los terneros, entiende que esto podría cambiar su vida. Rodrigo había estado reflexionando sobre exactamente esa pregunta durante todo el día. ¿De qué manera?, preguntó primero. Estos terneros van a tener un valor económico significativo, como sementales para programas de crianza, como sujetos de investigación o incluso como exhibiciones. Cada uno podría valer más que lo que usted gana en varios años. La doctora hizo una pausa antes de continuar. Pero más allá del dinero, usted va a estar en el centro de atención científica. Este es el tipo de evento que aparece en revistas internacionales de ganadería, en documentales, en conferencias científicas. La perspectiva era tanto emocionante como abrumadora para Rodrigo. Había pasado su vida cuidando tranquilamente de sus animales en su pequeño rancho, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de fama y fortuna debido a un error en una entrega de ganado. En los siguientes días trajeron una procesión constante de visitantes, veterinarios, genetistas, representantes de asociaciones ganaderas y eventualmente reporteros de medios locales y nacionales. Todos querían ver y documentar a los trillizos idénticos, que estaban desafiando las probabilidades simplemente por existir. Fernando se había convertido en un asistente invaluable, ayudando a manejar las visitas y asegurándose de que Carmen y sus bebés no fueran estresados por toda la atención. También había ayudado a Rodrigo a construir instalaciones más apropiadas, usando una combinación de sus propios recursos y donaciones de personas y organizaciones impresionadas por la historia. Una semana después del nacimiento, la primera oferta formal de compra. Una organización de investigación genética ofreció una cantidad de dinero que era más de lo que Rodrigo había visto en su vida entera, solo por uno de los terneros. No sé qué hacer, le confesó a Fernando. Isa, nunca pensé que tendría que tomar decisiones como esta. Fernando, sabio por sus años de experiencia tanto con animales como con gente, le dio un consejo simple a Rodrigo. Estos animales llegaron a tu vida por una razón. Solo tú puedes decidir cuál es esa razón. La respuesta llegó de una manera inesperada. 3 días después, mientras Rodrigo observaba a Carmen cuidando pacientemente a sus 3 hijos, se dio cuenta de que no podía separarlos. La familia había llegado a él completa, y completa debía permanecer. Los voy a mantener juntos, anunció en una conferencia de prensa improvisada que Fernando había ayudado a organizar. Carmen y sus bebés van a quedarse aquí, donde pueden vivir como una familia. La decisión causó sensación en la comunidad científica y ganadera. Algunas personas pensaron que Rodrigo estaba loco por rechazar ofertas tan lucrativas. Otras lo respetaron por poner el bienestar de los animales por encima del dinero, pero Rodrigo había encontrado una solución que satisfacía a todos. En lugar de vender los animales, estableció un programa de visitación y estudio. Investigadores podían venir a estudiar a los trillizos en su ambiente natural. Turistas podían visitarlos pagando una pequeña tarifa. Estudiantes de veterinaria podían hacer pasantías aprendiendo sobre genética. Bovina rara en el programa generó suficiente ingreso para transformar completamente la operación de Rodrigo. Pudo construir instalaciones de calidad mundial para Carmen y sus bebés, contratar ayuda adicional e incluso expandir su operación para incluir otros animales raros o rescatados. 6 meses después del nacimiento, los 3 terneros habían crecido hasta convertirse en ejemplares magníficos de Holstein, cada uno desarrollándose exactamente de la misma manera que sus hermanos. Veterinarios de varios países habían venido a estudiarlos y habían aparecido en documentales transmitidos internacionalmente, pero para Rodrigo, lo más importante era que seguían siendo una familia. Carmen continuaba cuidando a sus 3 hijos con la devoción que había mostrado desde el primer día. Los terneros, ahora llamados 1, 2 y 3 por visitantes que no podían distinguirlos, habían desarrollado personalidades ligeramente diferentes, a pesar de su genética idéntica. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber vendido
cuando tuviste la oportunidad? Le preguntó un reportero durante una entrevista de seguimiento. Rodrigo miró hacia donde Carmen estaba pastando tranquilamente con sus 3 hijos. Todos saludables y felices en el rancho que se había convertido en su hogar permanente. Nunca, respondió sin vacilación. Algunas cosas no tienen precio. Carmen llegó a mi vida por error, pero trajo consigo el mayor regalo que he recibido jamás. No solo los terneros, sino la lección de que a veces los errores más grandes se convierten en las bendiciones más grandes. Un año después, la historia de Rodrigo y Carmen había inspirado un libro, varios documentales y cientos de artículos en publicaciones científicas y populares. El pequeño rancho se había convertido en un centro reconocido para el estudio de genética bovina rara, atrayendo visitantes de todo el mundo. Los trillizos, ahora jóvenes toros impresionantes, continuaban desafiando las expectativas de supervivencia. Whites no solo habían sobrevivido su primer año, sino que habían florecido de maneras que sorprendían continuamente a los expertos. en Carmen, la madre que había hecho todo esto posible, había ganado un estatus casi legendario en el mundo de la ganadería. Su historia era contada en conferencias internacionales como un ejemplo del poder de la dedicación maternal y la importancia de dar oportunidades a los animales. Incluso en circunstancias imprevistas para Rodrigo, que había comenzado como un simple criador de pollos, la transformación había sido completa pero satisfactoria. Había construido algo significativo no solo para él, sino para la ciencia, la educación y la conservación de genética animal rara. A veces, le gustaba decir a los visitantes mientras les daba tours del rancho: los mejores regalos de la vida vienen envueltos en errores. Todo lo que tienes que hacer es estar dispuesto a abrir el paquete y ver qué hay adentro. Y cada noche, cuando terminaba su trabajo y se sentaba a observar a Carmen y sus 3 hijos extraordinarios, pastando bajo el cielo estrellado, Rodrigo sabía que había tomado todas las decisiones correctas. Un error en una entrega había traído a su vida no solo animales extraordinarios, sino un propósito que nunca había imaginado posible. La historia continuaba desarrollándose, con nuevas investigaciones, nuevos visitantes y nuevas oportunidades apareciendo regularmente. Pero el núcleo permanecía constante: una vaca llamada Carmen y sus 3 hijos idénticos, viviendo prueba diaria de que la naturaleza aún tenía sorpresas extraordinarias reservadas para quienes estuvieran dispuestos a recibirlas con corazón abierto y manos gentiles. 2 años después del nacimiento de los trillizos, la vida en el rancho de Rodrigo había encontrado un ritmo constante pero nunca aburrido. Carmen y sus 3 hijos, ahora llamados oficialmente por la comunidad científica como Alfa, Beta y Gamma, para propósitos de investigación, se habían convertido en las estrellas indiscutibles, no solo del rancho, sino de toda la región. A los 3 toros jóvenes habían crecido hasta convertirse en ejemplares verdaderamente impresionantes. A los 2 años, cada uno pesaba más de 400 kilos y mostraba la musculatura y conformación perfecta que los hacía ideales, no solo como sujetos de estudio, sino como potenciales reproductores de élite. Lo más fascinante para los científicos era que, a pesar de ser genéticamente idénticos, habían desarrollado personalidades ligeramente distintas. Alfa, el primero en nacer, había mostrado desde temprano una tendencia hacia el liderazgo. Era el primero en explorar nuevos alimentos, el primero en acercarse a visitantes, y generalmente el que iniciaba las actividades del grupo. Beta, el segundo, había desarrollado una personalidad más contemplativa, a menudo observando antes de actuar, pero mostrando una inteligencia excepcional en resolver problemas simples. Gamma, el último en nacer, había resultado ser el más afectuoso con los humanos, siempre buscando caricias y mostrando una docilidad que sorprendía a todos los expertos. Es fascinante, le había explicado la doctora López a un grupo de estudiantes universitarios que habían venido para su visita mensual. Tenemos aquí la prueba perfecta de que la genética no lo es todo. El ambiente, las experiencias e incluso el orden de nacimiento pueden influir en el desarrollo de la personalidad, incluso en animales genéticamente idénticos. Esta observación había llevado a un nuevo tipo de investigación. De varios países habían establecido programas de estudio a largo plazo, documentando no solo el crecimiento físico de los trillizos, sino también su desarrollo psicológico y comportamental. Rodrigo había tenido que aprender a manejar protocolos científicos complejos, pero había descubierto que disfrutaba del aspecto educativo de su nueva vida. En Carmen, ahora de 6 años, había demostrado ser una madre excepcional no solo durante el periodo crítico después del nacimiento, sino continuamente. Los veterinarios que la visitaban regularmente comentaban que nunca habían visto una vaca mostrar tal nivel de atención y cuidado hacia sus crías por tan periodo extendido. Normalmente, las vacas comenzaban a distanciarse de sus terneros después del destete, pero Carmen continuaba mostrando comportamientos protectores y maternales,
hacia sus 3 hijos. Es como si supiera que son especiales, observó Fernando durante una de sus visitas diarias al rancho. Fernando se había convertido en el socio no oficial de Rodrigo, ayudando a manejar las operaciones diarias del rancho que había crecido. Significativamente, el éxito del programa de visitación había permitido a Rodrigo expandir sus operaciones de maneras que nunca había imaginado. Había construido instalaciones educativas apropiadas, incluyendo un pequeño centro de interpretación donde los visitantes podían aprender sobre genética bovina, reproducción animal y la importancia de la conservación de razas ganaderas. También había establecido programas de intercambio con universidades, permitiendo que estudiantes de veterinaria y zootecnia hicieran pasantías prácticas en su rancho, pero el desarrollo más emocionante había llegado 6 meses atrás, cuando Carmen había mostrado signos de estar preñada otra vez. La noticia había causado sensación en la comunidad científica internacional. La probabilidad de que una vaca que había producido trillizos idénticos pudiera hacerlo de nuevo era tan astronómicamente pequeña que algunos expertos la consideraban. Rodrigo le había dicho el doctor Ramírez durante el examen de confirmación del embarazo: si Carmen produce otro set de múltiples, especialmente trillizos, esto va a reescribir lo que entendemos sobre genética reproductiva bovina. El embarazo había progresado normalmente durante los primeros meses, pero conforme Carmen se acercaba a su fecha probable de parto, los signos eran inquietantemente familiares. Su vientre había crecido a un tamaño que sugería fuertemente otro embarazo múltiple esta vez. Rodrigo estaba preparado, había instalado equipo de monitoreo las 24 horas, había establecido protocolos de emergencia con 3 veterinarios diferentes, y había convertido una sección completa del rancho en una unidad de maternidad de nivel hospitalario. Los medios internacionales ya habían comenzado a llegar, estableciendo campamentos a una distancia respetuosa, pero listos para documentar lo que podría ser otro evento histórico. La presión es diferente esta vez, le confesó Rodrigo a su esposa Elena, quien se había mudado al rancho después de que se casaron el año anterior. Elena había sido una de las veterinarias que había venido a estudiar a los trillizos, y su relación profesional se había desarrollado gradualmente en algo personal y después en amor genuino. Carmen no sabe nada sobre la presión, respondió. Elena se vio. Para ella esto es simplemente otro embarazo. Nuestro trabajo es asegurarnos de que tenga el mejor cuidado posible, sin importar lo que produzca. Elena había traído no solo experiencia profesional al rancho, sino también una perspectiva más amplia sobre las implicaciones del trabajo que estaban haciendo. Había comenzado a documentar sistemáticamente todos los aspectos de la vida en el rancho, desde las rutinas diarias de cuidado animal hasta las interacciones complejas entre investigación científica y operación práctica de rancho. Lo que estamos haciendo aquí, había escrito en un artículo para una revista profesional, es demostrar que la ciencia de punta y la agricultura tradicional no solo pueden coexistir, sino que pueden enriquecerse mutuamente. Los trillizos originales habían mostrado interés en el embarazo de su madre de maneras que fascinaban a los observadores. Alfa había comenzado a mostrar comportamientos protectores hacia Carmen, posicionándose entre ella y visitantes desconocidos. Beta había desarrollado un patrón de permanecer cerca de su madre durante las horas de descanso, como si proporcionara apoyo emocional. Gamma había comenzado a traer comida selecta a Carmen, escogiendo los mejores pedazos de heno y llevándoselos directamente. El comportamiento que estamos observando, comentó un etólogo que había venido específicamente para estudiar las dinámicas familiares, sugiere niveles de inteligencia emocional y social que generalmente no asociamos con el ganado bovino. Estas observaciones habían llevado a estudios adicionales sobre la inteligencia bovina, usando a la familia de Carmen como sujetos principales. Los resultados habían sido sorprendentes, mostrando niveles de cognición, memoria y comportamiento social que desafiaban las percepciones tradicionales sobre las capacidades mentales del ganado. A medida que la fecha probable de parto de Carmen se acercaba, la tensión en el rancho era palpable. Rodrigo había recibido ofertas de documentalistas para filmar el evento, de universidades para establecer equipos de investigación permanentes, e incluso de un circo que quería comprar toda la familia para exhibiciones. Todas habían sido rechazadas. Esta no es una exhibición, había declarado Rodrigo en una conferencia de prensa. Es una familia y mi responsabilidad es protegerlos y cuidarlos, no explotarlos. La filosofía de Rodrigo sobre el equilibrio entre investigación científica y bienestar animal había ganado reconocimiento internacional.
Había sido invitado a hablar en conferencias sobre ética en investigación animal y su rancho había sido certificado como modelo para instalaciones de investigación que priorizaban el bienestar animal en 3 semanas antes de la fecha probable. Carmen comenzó a mostrar los mismos comportamientos inquietos que había exhibido antes del nacimiento de los trillizos. Esta vez, sin embargo, tenía un equipo completo de profesionales monitoreando cada aspecto de su condición. Los ultrasonidos confirman múltiples, anunció Elena después de la sesión de monitoreo matutina. Pero esta vez es diferente. ¿Cómo? Preguntó Rodrigo, su corazón acelerándose. Esta vez son 4. El silencio que siguió a esta declaración fue total. Cuatrillizos bovinos eran incluso más raros que trillizos. Las probabilidades estadísticas eran tan pequeñas que muchos libros de texto veterinarios ni siquiera mencionaban la posibilidad. 4 bebés idénticos, susurró Fernando. Es demasiado temprano para determinar si son idénticos, respondió Elena cuidadosamente. Pero por lo que podemos ver en los ultrasonidos, todos parecen ser del mismo tamaño y estar desarrollándose a la misma velocidad. La noticia se extendió por la comunidad científica como un incendio forestal. En 24 horas, había equipos de investigación volando desde 3 continentes para estar presentes para lo que podría ser el evento más raro en la historia de la ganadería moderna. Rodrigo se encontraba nuevamente en una posición que nunca había anticipado, manejando atención internacional mientras trataba de mantener el foco en el bienestar de Carmen y sus bebés por nacer. La diferencia esta vez era que tenía experiencia, un equipo profesional, y la confianza que venía de haber navegado exitosamente una situación similar antes. Carmen le susurraba durante sus visitas nocturnas al establo: no sé qué tipo de magia tienes, pero gracias por confiar en mí para cuidar de tu familia. Carmen, como siempre, lo miraba con sus ojos grandes y calmados, ocasionalmente acercando su cabeza para recibir caricias. A pesar de toda la tensión y el equipamiento técnico que ahora rodeaba su vida, la conexión básica entre el animal y el hombre que la había acogido cuando nadie más la quería, permanecía sin cambios. A los trillizos, ahora casi tan grandes como su madre, habían formado un círculo protector alrededor de Carmen durante las últimas semanas de su embarazo. Era un comportamiento que nadie había visto documentado antes en la literatura científica, y había agregado otra dimensión a la investigación que se estaba conduciendo en el rancho. La lealtad familiar que estamos observando, escribió un investigador en un informe preliminar, sugiere estructuras sociales bovinas mucho más complejas de lo que previamente habíamos entendido. Mientras Rodrigo se preparaba para lo que podría ser otra noche de vigilia, esperando el nacimiento de crías extraordinarias, reflexionaba sobre el viaje increíble que había comenzado con un error simple en una entrega de ganado. Su vida había sido transformada de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero el núcleo de quién era había permanecido constante. Un hombre que amaba a los animales y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para cuidarlos apropiadamente. En la historia continuaba escribiéndose, día tras día, con cada nueva observación, cada visitante impresionado, y cada momento ordinario convertido en extraordinario, por la presencia de animales que desafiaban todas las probabilidades, simplemente por existir. Una semana después, en una noche tranquila de primavera, Carmen dio a luz a 4 terneros idénticos perfectamente saludables. Esta vez no hubo complicaciones, no hubo drama, solo el milagro silencioso de la naturaleza repitiendo lo imposible. Rodrigo se quedó de pie en el establo, observando a Carmen limpiar cuidadosamente a sus 4 nuevos bebés, mientras los trillizos originales montaban guardia protectora a su alrededor. 7 terneros idénticos de la misma madre, algo que los libros de genética dirían que era imposible. ¿Sabes qué?, le dijo Elena, tomando su mano mientras observaban la escena increíble. Creo que ya no necesitamos más milagros por un tiempo. Rodrigo sonrió, acariciando suavemente la cabeza de Carmen. No, murmuró, creo que ya tenemos suficientes milagros para toda una vida. Y mientras el sol comenzaba a salir sobre su pequeño rancho que se había convertido en el hogar de lo imposible, Rodrigo supo que había encontrado exactamente el propósito para el cual había nacido: ser el guardián de los milagros que llegaban, disfrazados de errores. En la historia de Carmen y sus 7 hijos idénticos se convertiría en leyenda. Pero para Rodrigo, siempre sería simplemente la historia de una familia extraordinaria que había llegado a su vida cuando más la necesitaban. El fin.